Buenas tardes. El día de hoy voy a presentarles los primeros 6 capítulos del libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Además de eso, voy a hacer una comparación entre la propuesta de Nozick y la propuesta de Hayek. Gracias. Bueno, entrando en el primer capítulo, Nozick aquí sugiere el realizar un análisis recuperando la arcaica idea del estado de naturaleza, donde nos dice que ningún estado ha sido creado a partir de esta supuesta situación ni en base a un contrato social. Aquí también nos dice que la razón, a partir de este análisis, es para él de utilidad y tiene el propósito de explicar, y que para esto nos presenta los análisis comparativos con los criterios mínimas y máximas, donde mínimas es de estado horrible de la naturaleza versus el peor de los estados posibles, y máximas es la situación del estado de naturaleza perfecto versus el estado igualmente perfecto. En el capítulo número 2, Nozick dice que los individuos en el estado de naturaleza del loop se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus posesiones y personas como juzguen convenientemente, dentro de los límites del derecho natural, sin requerir permiso y sin depender de la voluntad de ningún otro. Nozick dice que en estas situaciones el individuo se defiende solo, el individuo pide ayuda a otros para protegerse y finalmente surgen agencias de protección mutua. Las agencias de protección se crean por demanda agencias de protección privadas y el individuo pues contrata los servicios. Luego las distintas agencias de protección privada luchan entre sí, pudiendo generar varios sucesos. Y que hay una variedad de agencias, y entre esas hay unas dominantes que ganan casi siempre o siempre. En ese caso los individuos tienden a abandonar las agencias perdedoras o esas varias y a contratar la dominante. En otro caso, los individuos tendrán pues cerca de los límites geográficos más cercanos a su agencia de protección o cambiarán de agencia. En este caso las agencias en pugna ganan y pierden con una frecuencia parecida. En esta situación, con las agencias a las que se ven empujadas a llegar a acuerdos. O pues también se ven a fusionarse o a nombrar federativamente un órgano de árbitro. En el capítulo 3 nos dice y nos muestra las diferencias entre restricciones morales y fines morales. Y nos habla que hay ciertos intereses morales que pueden funcionar con un fin moral, en forma de estado final en el que ciertas actividades se realicen como resultado. También nos dice que los fines morales son constructos, ¿sí? Y construidos, que son morales, y que estos también son manejados fundamentalmente en la filosofía moral utilitarista, que explican o que justifican los conceptos morales en función del bien mayor para la mayoría. Y también nos dice que el resto de conceptos morales en tienen un fin integrados, ¿ya? En el capítulo 4 nos habla de un estatus moral de los derechos procesales y de las prohibiciones bajo la lógica kantiana, analizando en qué situaciones sería legítimo prohibir y por qué. Entonces nos dice, por ejemplo, que un sistema prohíbe una acción siempre y cuando esta puede ser impuesta por determinada acción, y además que se debe exigir una compensación a las víctimas y que se debe poder compensarlo completamente, ¿sí? De lo que antes, pues, de cómo estaba antes de la compensación. También nos dice que aborda la primera cuestión, ¿sí? Donde se hace la pregunta si está permitido desde esta lógica el hacerme a mí mismo cosas que no he permitido a otros. ¿Ya? Sobre el castigo menciona variables como la responsabilidad a la hora de causar el daño o la magnitud del daño causado, y muestra la dificultad de establecer una medida justa, así como condena la lógica utilitarista equiparando la pena de infelicidad del que sufre la pena y del castigo, pretendiendo hallar un balance global de la infelicidad.
Sobre la compensación, este capítulo nos dice que se debe dejar al compensado en una curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia es como si el infractor nunca se hubiera cruzado en su camino. Y además nos dice que aquí surge el concepto de miedo. Imaginemos que son permitidos actos que traspasan límites morales a condición de que estos sean completamente compensados. Y también nos habla que aún en el caso de que se pudiera medir objetivamente el nivel de miedo y se pudiera establecer, por tanto, una medida objetiva compensatoria, nos abre la pregunta de quién sería el responsable de pagar esa compensación. Sí, entonces, en un principio debería compensar no solo por el miedo causado a la víctima concreta, sino por el miedo causado al resto de los que lo sintieron, ¿ya? Como una compensación general, aunque no hayan sido en acto víctimas. Pero el miedo de estos otros no es causado por el infractor de una acción concreta sobre alguien concreto, sino por el sistema como tal que permitiría este tipo de acciones. Una dificultad que se añade aquí es que aún prohibiendo este tipo de acciones, si en alguna medida estos actos se siguen produciendo, el miedo, aunque se minimiza, esto de forma presumible, no desaparecerá. Entonces se llega a una gran conclusión donde tenemos tres variables que serían castigo, compensación y miedo. No sé si se posiciona del lado pues, de que los actos que violan restricciones morales deben ser no permitidos, porque pese a poder ser castigados y compensados, aún en el caso de miedo, las víctimas no dejarían pues, de ser usadas como medios, como herramientas o instrumentos por parte de los que violan sus restricciones o límites morales. La cuarta cuestión planteada en este capítulo es qué hacer con las acciones que suponen riesgo de violar los límites. ¿Sí? ¿Qué hacer con estas acciones? A la hora de valorar estas situaciones tenemos parámetros como la probabilidad de que el riesgo se materialice, la cantidad del daño causado, la situación en que se produce la acción riesgosa, el contexto, entre otras. Entonces lo que se hace es plantear tres posibilidades. La primera es que la acción es prohibida y punible, y que aún así se paga una indemnización por cualquier traspaso de límites o si resulta que no se cruzó ningún límite. ¿Ya? La segunda es la acción es permitida con tal de que una indemnización se pague a aquellas personas cuyos límites efectivamente fueron traspasados. Y la tercera es la acción es permitida con tal de que una indemnización se pague a todas aquellas personas que sufren un riesgo de traspaso de límites, ya fueran sus límites efectivamente traspasados o no. Nos dice también que la dificultad de determinar una única regla de acción es grande, ya que el contexto es demasiado cambiante y que es necesario realizar una clasificación sin límites de posibles acciones riesgosas, lo cual es un imposible claramente. Finalmente, nos postula un principio de compensación como sigue, que dice que aquellos que se encuentran en desventaja al serles prohibido realizar acciones que podrían dañar a otros, tienen que ser indemnizados por esas desventajas que les son impuestas para dar seguridad a los demás. ¿Sí? Entonces, si el incremento de seguridad de prohibir una acción beneficia a los prohibidores, menos que los que les supondría la obligación de compensar por la desventaja en que colocan a los que se les prohíbe dicha acción, ¿sí? Entonces no, digamos, o no pueden compensarla, que podría ser, estos no estarían en disposición de imponer la prohibición. También nos dice que las actividades de intercambio productivas son aquellas que hacen que el que recibe algo está mejor de lo que estarían si el que lo ofrece no hubiera tenido nada que ver en lo absoluto con el receptor. Entonces, en este sentido, si bien todo intercambio voluntario parece ser productivo, es solo una falsa apariencia, ya que puede estar mejor de lo que estaba a la hora de realizar el intercambio, pero no siempre estará mejor de lo que estaba si la persona con la que intercambió nunca hubiera existido. Entonces, esto nos habla de dos grandes efectos. Uno, que la deja peor de lo que estaba la gente, pero que no la colocaba en desventaja ante los demás. Y un segundo, que si lo hace, la compensación solo debería cubrir el segundo efecto. Al final del capítulo, no sé si se mantiene cauto y avisa que si bien es consciente de que una fórmula universal del principio de compensación no ha sido del todo definida por él para el objeto de estudio, pues se dejan estas consideraciones. El capítulo 5 nos dice que lo que vamos a suponer un estado de naturaleza
que sea derivada de una situación en la que ya existen agencias de protección. Sin embargo, un independiente grupo de ellos que no quiere contratar estos servicios querrían seguir manteniendo su derecho a autodefensa y de castigos a los que, según ellos, les han atacado o violado algunos de sus derechos. Los no independientes, a su vez, podrían sentir que esto es un riesgo para ellos, esgrimiendo el argumento de que el sistema de los independientes no es un sistema pues confiable para ellos. Allí se seguirían a su agencia de protección que les proteja ante esta situación riesgosa y que prohíba la impartición privada de la justicia a los independientes. Aquí también se nos presenta en este capítulo número 5 el principio de la imparcialidad y su rechazo. Este principio afirma que cuando un número de individuos se lanza en una aventura justa, mutuamente ventajosa y solidaria, de conformidad con ciertas reglas, restringen su libertad en formas necesarias para producir ventajas para todos, y que aquellos que se han sometido a tales restricciones tienen el derecho a una similar de parte de aquellos que se han beneficiado de su sometimiento. En otras palabras más simples, que si recibes ayuda de los demás, aun cuando no la quieras recibir, tienes la obligación de prestar tú también ayuda o servicios similares. Nozick acude al concepto de beneficio, ¿sí? Que dice que no se puede obligar a nadie a aceptar algo que nos ha pedido a cambio de obligar a compensar al que se lo ha prestado, pese a que somos parcialmente productos sociales, y que no debemos ser deudores públicos. Esto es para el autor un claro traspaso de límites morales. También nos dice sobre los derechos procesales que una persona que será castigada debe poder defenderse y el sistema que juzga debe permitir los derechos procesales de los individuos, y que se debe buscar el balance entre garantizar el procedimiento que tenga la menor probabilidad de encontrar a alguien culpable de forma que se le evite la condena a un inocente y disminuir el riesgo de que un culpable no sea castigado. Con este balance existirá la tendencia de que cada grupo desconfiará del procedimiento de justicia ajeno, y esto en el puesto de que estos sistemas sean conocidos por todos. La agencia predominante, ¿sí? Esta agencia de protección que domina en cada territorio prohibirá a cualquiera castigar a sus miembros bajo procedimientos que ésta no considere confiables, y que cualquiera que viole esta ley pues sería castigado. La agencia de protección dominante, aun en el caso de no pretender en un inicio ser un monopolio, ¿sí?, ocupar en virtud de su poder su posición predominante, ella y solo ella impone procedimientos de justicia. Otras agencias pueden estar funcionando en el territorio, pero la dominante puede ofrecer a sus asociados futuros algo que las demás no pueden. Únicamente aquellos procedimientos considerados justos por esta agencia serán usados en sus clientes, y esta es la forma en la que nos explica cómo surgirá el Estado a partir del estado de naturaleza y sin violar pues los derechos de nadie. Cabe recordar que el autor dice que un Estado debe cumplir siguiendo la tradición weberiana. El ser el único agente en un territorio deben disponer el monopolio en el uso de la autorización del uso de la violencia y prestar protección para todos, concluyendo que la agencia de protección dominante en un territorio es su Estado. El capítulo 6 nos habla sobre impedir el proceso. Hemos sostenido que el derecho de la legítima defensa en estos capítulos contra los peligros de la aplicación de procedimientos no confiables o injustos otorga a cualquiera el derecho de vigilar la imposición de derechos que los otros tienen en contra de él, y que él puede facultar a su agencia de protección para ejercitar este derecho en su nombre. Aquí nos presentan dos matrices, una donde Luz nos sostiene que los hombres pueden unirse a una sociedad civil o una asociación de protección, entre otras cosas, para una mayor seguridad en contra de quien quiera que no pertenezca a ella. Pero aunque esto no perjudica su libertad, reduciéndole los derechos que aquellos tienen, realmente perjudica su seguridad, haciendo más probable que sufran injusticia, toda vez que serán incapaces de defender efectivamente sus propios derechos, en la cual la conducta individualmente racional es suficiente en el conjunto porque conduce a un resultado que cada uno prefiere menos que otro,
que tiene a su alcance. Algunos han argumentado que una función propia del gobierno es prohibir que las personas realicen la acción dominante en situaciones de el dilema del prisionero. Se podría pensar pues que la diferencia solo es cuestión de mayor o menor probabilidad cuando una nación está a punto de lanzar un ataque o ha anunciado que lo hará si alcanza cierto nivel de preparación. La probabilidad de que atacará es muy alta, mientras que la probabilidad de que una nación que hace fuerte ataque cuando le alcance a un poder pues no es tan grande, pasará. ¿Ya? Entonces hemos planteado un principio que excluye la prohibición de acciones que no son lícitas en sí mismo, acciones que solo facilitan o hacen más probable la comisión de otros ilícitos, los cuales dependerán pues de otras acciones ilícitas que la gente aún no ha tomado. Este capítulo también nos habla de la conducta en el proceso, puesto que cada individuo se percatará de que va en su propio interés individual unirse a una asociación de protección y que su unión o abstención no marcará la diferencia con respecto al estado que se desarrolla o no. También nos habla de la legitimidad y nos dice que alguien podría negarse, quizás en forma apropiada, que se tiene que integrar cualquier noción normativa en la explicación del Estado. Incluso el derecho de hacer valer derechos y de prohibir aplicaciones privadas y peligrosas de justicia, con tal de que se indemnice a aquellos quienes se les prohíbe. Sin embargo, como esto no les otorga al Estado a ninguno de sus agentes ningún derecho que no hubiera poseído todos y cada una de las personas, esto parece pues una inclusión inocua, un Estado con ningún derecho especial, y ciertamente no implica que todos los actos del gobierno del Estado sean presuntamente correctos. Tampoco implica que las personas como agentes del Estado sean inmunes al castigo si violan los derechos de otro. Por esto, disminuye su responsabilidad en comparación con la de otras personas, tal y como la legitimidad se usa en teoría política. Los que legítimamente manejan el poder tienen ese derecho especial a operarlo, una agencia dominante y otra pequeña, una agencia dominante y una persona particular no afiliada. Se encuentran pues a la par en la naturaleza de sus derechos de hacer valer otros derechos. Aquí lo que hay que considerar es si la agencia de protección dominante tiene derecho o no a ser dominante. Entonces podemos ver que si la legitimidad estuviera unida a merecimiento y mérito más que a tener derecho, entonces una agencia de protección dominante podría tenerla, mereciendo su posición dominante en el mercado. De igual manera tenemos que distinguir entre un agente que tenga derecho a ser el único operador de cierto poder y tener derecho a sustentar dicho poder. Si la víctima decide no ser indemnizada, nadie más puede cobrar la indemnización para él o para, si en su lugar obviamente, si varias personas diferentes, cada una cobra indemnización, pues completa el delincuente. Esto lo haría sufrir una injusticia. Sin embargo, permitirá a muchos otros competir para ser el primero que logre cobrar la indemnización, embarcará tanto a prudentes melchores como a las víctimas. Este capítulo también nos habla del derecho de todos a castigar, donde Lup la defiende diciendo que el derecho natural sería en vano si nadie en el estado de naturaleza tuviera el derecho de ejecutarlo, y como todos en el estado de naturaleza tienen iguales derechos, si cualquier persona puede imponerlos, entonces cualquiera tiene pues este derecho. También nos habla del derecho pues de todos a castigar, ¿sí? Donde nos hace esta precisión y la cual se sostiene como importante. Nozick y Hayek ven los derechos como derechos absolutos. Además, en el orden espontáneo es un elemento usado por ambos y es usado especialmente por Nozick en esta presentación. Hayek propone principios universales de justicia donde el mejor orden deseable es donde se protege a los individuos de injerencias externas y que éstas a su vez protejan su ámbito privado, donde las desigualdades sociales sean asuntos personales de las personas que se hacen responsables o que sufren de este menester. Para Nozick, la contribución que cada uno hace al acervo de los bienes puede determinarse con la teoría de la utilidad marginal. Él nos dice que cualquier estado mayor que el estado mínimo es inadmisible,
ya que viola a los derechos individuales. Muchas gracias.